Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Hoy hablaremos de la teoría de que el profesor Albus Dumbledore, el famoso mago y querido director de Hogwarts, no era un mago, sino la reencarnación de la muerte. Si conocen la última parte de la historia de Harry Potter, seguramente reconocen la historia de las Reliquias de la Muerte. Después de todo, así es como se llaman tanto la última novela como las últimas dos películas. Pero para asegurarnos de que todos entendemos lo mismo, vamos a dar un pequeño resumen de qué son estas infames Reliquias de la Muerte, de dónde vienen y qué significan. Las Reliquias de la Muerte son 3 artefactos mágicos legendarios que aparecieron en una historia infantil del libro llamado Los Cuentos de Beedle el Bardo. Junto con otras historias similares, la fábula de los 3 hermanos cuenta una historia con cierto mensaje. En ella se habla de las aventuras de 3 astutos magos, los cuales por supuesto son hermanos. La historia dice que al intentar cruzar un río, los hermanos usaron magia para poder cruzar al otro lado. La muerte, quien estaba acostumbrada a cobrar las vidas de quienes intentaban cruzar este particular río, quedó furiosa porque los hermanos no habían muerto al cruzar. En un esfuerzo por intentar llevarse sus almas más adelante, la muerte se les apareció y fingió felicitarlos. Les ofreció un regalo de su elección, y todos fueron muy poderosos. El hermano mayor, un arrogante mago sediento de poder, pidió una varita más fuerte que cualquier otra. Ese mismo día, después de usar lo que sería conocido más adelante como la varita de Sauco en un duelo para vencer a otro mago, el hermano mayor cayó dormido y fue asesinado durante la noche. La varita fue robada. El segundo hermano, cuya amada había muerto no mucho antes de conocer a la muerte, pidió algo que pudiera revivir a las personas. La muerte le dio una piedra, la piedra de la resurrección, que era capaz de hacer eso, y el hermano la usó para poder traer a su amada de vuelta al mundo de los vivos. Lo que este hermano no sabía era lo miserable que sería su antigua enamorada en un mundo en el cual ya no pertenecía. Ella era fría y estaba separada por un velo. Entonces, en lugar de prolongar su sufrimiento en este mundo, decidió quitarse su propia vida y unírsele en la muerte. El hermano más joven era alguien mucho más humilde, a diferencia de sus hermanos mayores, y no buscó otra forma de vencer a la muerte. En su lugar, buscó ocultarse de ella para que pudiera vivir el resto de su vida en paz. Para satisfacer su petición, la muerte le dio una capa de invisibilidad, la más poderosa que jamás haya existido, una a través de la cual ni siquiera la muerte podía ver. Y entonces la historia dice que los 2 hermanos mayores perdieron sus vidas contra la muerte después de cruzar el río en el cual había sido superada. Pero el hermano menor vivió una vida larga y feliz. Después de mucho tiempo se quitó la capa para recibir a la muerte como una vieja amiga y le dio la capa a su hijo. Por supuesto que esto es una fábula y el autor probablemente se tomó algunas libertades en la forma de contar la historia, pero hay pruebas suficientes para decir que esta historia se basó en magos reales. De hecho, Harry, Ron y Hermione descubren quiénes pudieron haber sido estos magos y si los artefactos mágicos eran reales o no. Durante su cacería de los Horrocruxes de Voldemort, en lo que debió ser su último año en Hogwarts, el trío descubrió a los hermanos Peverell, Antioch, Cadmus e Ignotus, y ellos fueron quienes inspiraron la historia. No mucho después, descubrieron que uno de los Horrocruxes del Señor Tenebroso era el anillo que contenía la piedra de la resurrección. Incluso descubrieron que Albus Dumbledore había poseído la varita de Sauco durante un tiempo. Sin mencionar que Harry poseía una de las Reliquias de la Muerte desde los 11 años, la capa de invisibilidad. Esto nos lleva a la pregunta: si los hermanos son reales, ¿la muerte también lo es? Si bien no parece muy probable que 3 magos pudieran enfrentarse a la encarnación de la muerte, cosas más raras han pasado en el mundo mágico de Harry Potter. ¿Quién era la muerte? ¿Cómo se veía? ¿A dónde se fue? ¿Y aún anda por ahí merodeando con los muggles y magos? Estas son preguntas bastante razonables considerando lo que sabemos, pero si le preguntáramos al viejo y sabio profesor Albus Dumbledore su opinión, él probablemente diría lo mismo que le dijo a Harry. Creo que es más probable que los hermanos Peverell fueran magos talentosos y peligrosos que tuvieron éxito al crear estos poderosos objetos.
En otras palabras, según Dumbledore, la muerte no era una persona, sino un concepto diseñado por quien escribió la historia de los tres hermanos, todo con meros fines de narrativa. Pero esta sería una respuesta demasiado conveniente para alguien que sabe más de lo que aparenta y que no quiere que nadie más se entere de la verdad. ¿Y si Albus Dumbledore fuera la muerte? En muchas historias la muerte, con M mayúscula, no es un ser humano, sino un concepto o una fuerza en el mundo que gobierna y prospera con las muertes de las personas. En la fábula de los tres hermanos, sin embargo, es la personificación de la muerte. Fácilmente los magos pueden reconocerla como la encarnación de la misma. ¿Y eso no significaría entonces que si la muerte decidiera adoptar una forma física, podrían reconocerla fácilmente? No necesariamente. ¿Y si a lo largo de los siglos decidió ser más discreta? Esto tendría sentido. Cuando conoció a los hermanos Peverell era el siglo XIII y todo lo místico y mágico no estaba tan oculto. Pero para cuando llegamos al siglo XX, el Estatuto Internacional del Secreto ya llevaba activo 300 años. Y si la muerte fuera una presencia en el mundo que pudiera adoptar una forma física, comunicarse con los vivos, me imagino que conforme pasara el tiempo, hubiera tomado medidas para tener más cuidado. Personalmente, creo que a lo largo de los siglos, la muerte pudo haberse enfrentado a muchos mortales de diferentes maneras. Por supuesto, en un inicio, comenzó con su verdadera forma, la encarnación de la muerte, como la conocieron los hermanos Peverell, pero conforme pasó el tiempo, tuvo que ser más discreta y comenzó a cambiar su apariencia para no convertirse en un blanco de la sociedad Muggle y del mundo mágico. A finales de los 1880, quizá decidió causar caos al regresar al mundo como miembro de la familia Dumbledore, asumiendo la forma de Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. Siendo Albus, tuvo la oportunidad de jugar con la mente del joven y sediento de poder Gellert Grindelwald. Alimentó sus ambiciones para controlar el mundo mágico y compartirle la idea de los 3 regalos de la historia, que alguna vez ella, como la muerte, había entregado a los hermanos Peverell. Si Grindelwald hubiera tenido éxito en controlar a los Muggles y la sociedad mágica, imaginen cuánta muerte hubiera llegado a manos de Gellert. De todas formas, hubo mucha muerte en el camino de Grindelwald al poder. ¡Qué gran victoria para la misma muerte! ¿Y cómo podríamos olvidar que Dumbledore crió a nuestro muchacho Harry como un cerdo para el matadero? Durante años, lo guió para llevarlo a la muerte a manos del mago más tenebroso que el mundo había conocido desde Grindelwald. ¿No es interesante que Dumbledore pareciera estar al centro de tanto las historias de Grindelwald como de Voldemort y sus ascensos al poder? Sin mencionar que Albus Dumbledore fue quien le entregó a Harry la capa de invisibilidad, como lo había hecho con Ignotus Peverell siglos antes. Si están pensando que todo esto está demasiado exagerado, consideren el hecho de que la muerte ha tomado las vidas de las personas desde que empezó el tiempo. Tiene sentido que a lo largo de los milenios se haya aburrido. Esto puede demostrarse con su complejo plan para cobrar las vidas de los Peverell. ¿Por qué la muerte decidiría engañarlos para que pensaran que la habían vencido y les daría regalos para llegar a su muerte? Al menos en el caso de los 2 hermanos mayores, si simplemente pudo haberlos matado en el momento. Creo que hizo esto por la misma razón por la que decidió reencarnar en un mago durante más de un siglo y provocar muertes de manera extravagante y elaborada. Quería un desafío. Otra evidencia que apoya esta teoría es la presencia de 3 magos en la vida de Dumbledore en la segunda mitad del siglo XX que parecen ser similares a los hermanos Peverell. Es decir, tiene sentido que la muerte recreara situaciones en las cuales los involucrados representaran cosas similares para ella, incluso por accidente, ¿no? Las similitudes a las que me refiero son entre Lord Voldemort y el hermano mayor, Antioch, Severus Snape y el segundo hermano, Cadmus, y Harry Potter y el hermano más joven, Ignotus. Las similitudes entre estos personajes y los hermanos es una teoría por sí misma, bastante interesante. El Señor Tenebroso y Antioch están obsesionados con la idea del poder y superar a la muerte. También es interesante decir que ambos poseyeron la varita de Sauco en algún punto. Snape y Cadmus, por otro lado, ambos fueron consumidos por el amor de una mujer que alguna vez amaron. En el caso de Snape fue Lily Evans, la madre de Harry, y para Cadmus fue su prometida fallecida. En ambos casos, estos 2 hombres permitieron que sus emociones dictaran su forma de vivir y su forma de morir. Finalmente, Harry e Ignotus. Esta comparación es muy simple, especialmente porque se supone que Harry es descendiente de Ignotus Peverell,
y ambos tuvieron la capa de invisibilidad y superaron a la muerte. Ignotus lo hizo al usar la capa para esconderse de la muerte, y Harry lo hizo al ofrecer su vida. Sobrevivió a la maldición asesina por segunda vez en su vida. Sin mencionar el hecho de que Dumbledore tuvo algo que ver en las muertes de Voldemort y Snape, así como la muerte con Antioch y Cadmus. Y con eso llegamos al final de otro video. ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo con que Albus Dumbledore pudo haber sido la mismísima muerte? Díganlo en los comentarios y como siempre, si les gustó el video no olviden dejar un like y suscribirse al canal. Hasta la próxima. Recuerden, la magia florece solo en almas únicas. Y feliz Halloween.